de diplococo gram negativo. Y en Neisseria hablamos de dos especies importantes. Uno, Neisseria gonorrea, y la otra es Neisseria meningitidis. A Neisseria gonorrea, los que son sus amigos, sus chocheras, le llaman gonococo. Y a Neisseria meningitidis, los que ya son de su club, le llaman meningococo. Dos bacterias importantes en la salud humana. Neisseria gonorrea, que está asociada a una serie de patologías, pero principalmente tres que les quiero mencionar. Gonorrea, gonococcemia y oftalmia neonatal. En realidad, una sigue a la otra porque, como vamos a ver, la patología que empieza toda esta historia es la gonorrea. Prácticamente la mitad de las infecciones de transmisión sexual, conocidas en otro país como las ITS, son producidas por Neisseria gonorrea. En realidad, casi la mitad, porque en primer lugar se lo lleva Treponema pallidus por sus sífilis. Entonces, gonorrea ahí está queriendo hacer la competencia. Se transmite por contacto sexual. Algo curioso, todavía no bien explicado, es que es más frecuente en personas de raza negra. Si se transmite sexualmente, ¿por qué la raza negra les da más? ¿Qué susceptibilidades tiene? ¿Qué susceptibilidades se está estudiando todavía? ¿Recuerdan que hablamos de la oftalmia neonatal? Porque son tres patologías. Miren cómo, por eso dije, hay una mamá que es la gonorrea, en realidad es las otras dos enfermedades, porque cuando el recién nacido, el que va a ser recién nacido, está saliendo, entonces pasa por el tracto genital y puede infectarse, como lo primero que sale de la cabeza. Entonces la Neisseria puede llegar a sus vistas y producir el problema de la oftalmia neonatal. Les encuentro unas imágenes para que vean cómo es la oftalmia neonatal. Este rico sol de Chiclayo no lo permite ver, pero ustedes lo van a ver en sus casas seguramente. Se ven las secreciones típicas blanquecinas de el crecimiento de esta bacteria. ¿Cómo se puede prevenir? A pesar que nosotros en microbiología, al menos yo personalmente no suelo hablar de tratamientos porque ustedes tienen cursos especializados, aquí me atreví a ponerles algo porque es importante y es algo ya estandarizado. Se puede prevenir con nitrato de plata al 1%, se puede prevenir con tetraciclina o con eritromicina. Los más usados es el primer nitrato de plata, que le agregan unas gotitas en la vista a los bebitos y con eso nos aseguramos de que no suceda nada. Esta es una práctica muy usada, sobre todo cuando hablamos de trabajadoras sexuales que quedan en estado alto, se les hace esta medida preventiva. Y esa es la lesión, la manifestación típica de la gonorrea, las secreciones uretrales, que son típicas, es inconfundible. Alguna vez algún joven preguntó, ¿y se puede confundir esto, por ejemplo, con ustedes? La respuesta es no. Esta secreción uretral en aspecto es idéntica a la leche condensada de Nestlé. En aspecto. Igualito el espesor, el color, la textura, obviamente cambia el sabor y el olor. Hablo solamente del color y la textura. La otra bacteria que es importante es la Neisseria meningitidis, que les dije cómo reconocemos los que ya tenemos cierta confianza con ellos, los meningococos. Hay tres patologías asociadas a estas bacterias: las meningitis, las meningococcemias y las neumonías. La más importante en lo que es salud humana es obviamente la meningitis, pero las otras, cuando ya hablamos de meningococcemia, pues igualito estamos hablando de la meningitis sin inflamación. Meningitis tiene proceso inflamatorio. Y la neumonía, por supuesto, tres patologías que matan.
Una diferencia importante entre Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis es que esta última, la meningitidis, es encapsulada. Por eso les he puesto resaltado para que vean. Ambos son diplococos gram negativos, pero la cápsula que presenta meningitidis le da la característica diferencial y además le permite también su identificación. Pues si una tiene cápsula y la otra no tiene cápsula, una buena manera para diferenciarlas será haciendo diferencias antigénicas a nivel de la cápsula. Esta cápsula es de polisacáridos, como casi todas las cápsulas. Ustedes han visto en sus clases, en la primera clase que tuvieron en microbiología, que las cápsulas generalmente son de polisacáridos, exceptuando las cápsulas cuando ya avancen, por ejemplo, a salmonella, que es así de proteína. Pero normalmente son de polisacáridos. Entonces una cápsula, como muchas cápsulas, y por ahí puede ir la identificación. En un examen directo, no se aprecia bien ahí, pero lo van a ver después, ya contaré en casa, van a ver esos típicos diplococos grandes, que se ven grandes por la cápsula. Porque normalmente son más pequeños, son casi la mitad del tamaño que ustedes un poco de esfuerzo ven ahí. Por si acaso, aquí parece uno, pero hay dos. Ya lo van a ver ustedes con más tranquilidad. Ambos, meningitidis y gonorrea, afectan a humanos. Y en el caso de la Neisseria meningitidis, recuerden que Neisseria gonorrea, contacto sexual es la vía importante de transmisión. En la Neisseria meningitidis la transmisión, por eso les he resaltado, porque son aspectos diferenciales para que les sea a ustedes más didáctico y entender las diferencias entre ambas bacterias. Es la transmisión por inhalación de gotitas o por contacto directo, las gotitas de fluchi. Cuando las personas están con esta bacteria, el solo hecho de estornudar o de hablar fuerte podría ser una vía de transmisión. Lo bueno, que no le he puesto ahí, es de que se necesita una buena cantidad de bacterias para desarrollar la enfermedad. Pero quiero que sepan, recuerden bien esta transmisión, porque se puede haber un paciente que ustedes sospechan de esta bacteria, que vive con un problema a nivel de las meninges, no se olviden siempre protegerse con mascarillas, porque será muy fácil que ustedes los pudieran inhalar y pudieran terminar mal. Es más, cuando vienen pacientes así, generalmente vienen muy graves, tienen la emergencia se pone en cuarentena. Es una práctica usual, porque pues, están en el aire y cualquiera podría terminar mal. Y todo el personal que estuvo ahí inmediatamente es seguido, es puesto también en una especie de cuarentena, porque es controlado día a día por si acaso alguna manifestación. Entonces estamos hablando de un patógeno importante, de muy fácil diseminación, y por lo tanto ustedes podrían estar en peligro. Por eso no lo vayan a olvidar. Estas bacterias también están asociadas a epidemias, felizmente ya de edad antigua, y que pero no podemos bajar la guardia, porque como estas bacterias tienen un índice de mutación importante, el índice promedio de mutación en las bacterias es de 1 por 10 a la 6, o sea, de cada millón tuvo una mutación importante, pero esta tiene de 10 a la 5, entonces mayor oportunidad de que se formen nuevas cepas, nuevas variantes, y que todo lo que tenemos hoy en día disponible para controlarlas pudiera ser inefectivo. Por lo tanto, siempre voy a recordarlo, y que situaciones que crean posibilidades de que se infecte rápido ya se imaginarán que son los sitios hacinados, porque ya saben cómo se transmite, como las combis, ¿no? Acá no sé cómo es, pero allá, o sea que las combis andan, yo tengo una combi a las 7:30 de la mañana y
van a tener pegados en el techo, así. En el techo. Sí, es horrible. Cuando entra esta bacteria no cree nada, además de producir los cambios en el comportamiento, las personas están como idas, se desmayan, hay mareos, hay pérdida de memoria, pero hay manifestaciones externas que ustedes las pueden tener ahí debido a la propia multiplicación de esta bacteria. Se pueden producir edemas, hematomas, se pueden producir hasta necrosis. Miren ustedes por acá, no sé, lo van a ver más tarde. Se nota mucho ahí. Bueno, pero igualito es la alegría y la luz de acá, pero tal vez tiene una buena idea. Voy a, cuando tenga otra vez oportunidad de ver al coordinador, porque cuando nos pone interesante acá, ¿no? Podría ser interesante para que aprecien mejor las imágenes. Otra bacteria importante que vamos a repasar el día de hoy es Corynebacterium. Aquí ya hablamos de bacterias gram positivas. Miren cómo pasamos de gram negativas a gram positivas. Aquí son bacterias que tienen alto contenido de guanina y citosina. ¿Esto qué significa? Significa varias cosas. Que tienen capacidades de cambiar rápidamente, tienen capacidad de crear resistencias, tienen capacidades de mutar. No esporuladas, no son ácidos resistentes, son las únicas bacterias que son gram positivas que tienen pared celular con ácido micólico. Ojo, de gram positivas, porque vamos a ver que el ácido micólico también lo vamos a mencionar cuando vean ustedes a micobacterias. Pero estas no son ni gram positivas ni gram negativas, estas son ácidos resistentes. Yo les digo, de gram positivas, las únicas que tienen ácido micólico en su pared son Corynebacterium. ¿Y por qué tengo que mencionarles esto? Porque el ácido micólico es un ácido sui generis, tiene 56 carbonos, es una barbaridad. Para que ustedes tengan idea de la complejidad de estos ácidos, nosotros los humanos, nuestro promedio es 18 a 20, tenemos por ahí a duras penas algún ácido graso de 22 carbonos. Nuestros más complejos son los de 20 carbonos, ¿no es cierto? Está el araquidónico, ¿no es cierto? Pero de ahí, nada que ver. Ya que tener algo de 20 carbonos es la maravilla de nosotros. Pues les cuento que hay bacterias que tienen 56 carbonos. Entonces nuestros ácidos grasos complejos como que es un chancaycito de Entonces, eso en términos humanos, ¿qué significa para nosotros? Una patogenia importante, porque demasiada complejidad para el sistema inmunológico se hace más difícil. Los tratamientos se hacen más complejos. Si siempre le sumamos alto contenido de guanina y citosina que hacen que cambien, quiere decir que lo que, a pesar de que no hablo nada, miren que no estoy metiendo acá ni plásmidos, ni cómidos, ni nada, simplemente estoy hablando de su composición, hablo de sus ácidos micólicos y hablo de su genoma. Esa sola combinación ya de por sí hace muy difícil los tratamientos para Corynebacterium. Hay varios Corynebacterium que los tienen ahí ustedes en pantalla, pero de esos 5 Corynebacterium, el que tiene mayor importancia clínica, porque este sí es un patógeno importante para nosotros, es el primero, el Corynebacterium diphtheria. Es un bacilo pleomórfico. ¿Alguien sabe qué cosa quiere decir bacilo pleomórfico? No se refiere a teñir, tiene que ver con la tinción. Formas, así tiene que ver con las formas irregulares, cambian las formas. A veces lo ven así, como palitos o raquetas.
plaquetas, a veces lo ven así, que parece un rosario, a veces lo van a ver formando así como una pez. Entonces, pleomórfico, parece que fueran distintas bacterias. Es la misma. Esto crea cierta dificultad en diagnóstico en el laboratorio, pues. ¿Y por qué cambian tanto? Alto contenido de guanina, citosina, pues tienen esa capacidad de cambiar mucho. Pleomórfico. Pero está dentro de un poco vacío. ¿Por qué? Porque a pesar de las diferentes formas que adopta, siempre son formas alargadas. Y a las formas alargadas le llamamos vacíos. Entonces, por ahí van. Y hay varios biotipos. Gravis, mitis, intermedios y hiperfántil. Los cuatro importantes, pero los más frecuentes y de más importancia son los dos primeros, el gravis y el mitis. Secreta exotoxinas. Entonces, ya se imaginan que la enfermedad va por el lado de la intoxicación, porque produce exotoxinas. Entonces ya se imaginan que cuando si ustedes dan un tratamiento y quieren matar la bacteria, pues no se puede también del otro factor, la toxina. Solo matando la bacteria no será suficiente para evitar al paciente que le da la difteria. Por lo tanto, no necesita penetrar en sangre para producir síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque es suficiente con que libere la exotoxina, va a la sangre y llega a todos lados. La bacteria no tiene que entrar a ningún lugar. Hay un gen, que es el gen TOX, que codifica a un receptor, el receptor TOX. Ese receptor TOX permite compatibilizar la bacteria con tejido epidérmico. Entonces puede crecer ahí, puede multiplicarse ahí y luego ir avanzando, porque pasa como camuflada la bacteria. Y mira hasta dónde podría afectar. Órganos importantes como el corazón y afectar a las células nerviosas. Por eso es que cuando veamos más adelante una imagen, un poquito de imagen, nos vamos a dar cuenta. Estas características le permiten a la bacteria tener distribución universal. Por supuesto, con tantos cambios es difícil que encuentre fronteras. Estos tipos de bacterias casi siempre son de distribución universal. Donde hay hacinamiento, donde hay desnutrición, en niveles socioeconómicos bajos, es una buena oportunidad porque una breve descuido en los sistemas de defensa y la bacteria aprovecha tanto para avanzar ella como para liberar su toxina. En la población podemos encontrar portadores asintomáticos a nivel bucofaríngeo o a nivel de piel. Por lo tanto, si está a nivel bucofaríngeo, ya se imaginan cómo es la transmisión. ¿No es cierto? Entendiendo alguna cosa podemos ir así imaginándonos el resto de la historia. El ser humano es el único reservorio. Y eso es una noticia, puede ser buena o puede ser mala, depende de cómo lo quieren enfocar, pero la realidad no cambia. Y digo, puede ser buena en el sentido de que cuando hay bacterias que tienen reservorios animales, más rápido también es su diseminación. En ese sentido puedo decir que es una buena noticia en el sentido de que solamente afecta a los humanos. Ya se imaginan que los más afectados son los niños, siempre más población más vulnerable. Para el cultivo, si le gusta estar a nivel nasofaríngeo, ya se imaginan que las muestras por esas zonas serán buenos. Ustedes ya han hecho una práctica de hisopado faríngeo, ¿no? Sí. Entonces, ya lo conocen. Se
siembran en agar sangre, que es un medio enriquecido, ¿no es cierto? Lo aprendieron cuando hicieron clases de medios. Y también se pueden utilizar medios selectivos como el agar cisteína telurito o el suero telurito. ¿Por qué? Porque el telurito es un poderoso inhibidor de gram positivo, pero a este no lo inhibe. Entonces, como que es el campo despejado, solito crece. No les explico un poco las imágenes porque no se ve. Hay una prueba que se llama la prueba de Elek, que se trata de demostrar la producción de esta toxina, esta exotoxina de esta bacteria. Y cuando se determina esta toxina, no hay más que hacer, no es necesario identificar, no es necesario hacer más. Ya sabemos que se trata de la bacteria y hay que dar el tratamiento que corresponde para la bacteria. También se puede hacer la determinación del gen tox, ¿no es cierto? Que eso nos hace evidenciar la presencia propiamente de la bacteria, porque la prueba de Elek nos permite evidenciar la toxina. No necesariamente quiere decir que la bacteria esté presente en ese momento. Y la prueba de amplificación de ácidos nucleicos que se utilizan para detectar el gen tox está en la bacteria, se permite evidenciar a la bacteria, los dos componentes que producen enfermedad. Bueno, ¿está bien? ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Está bien? ¿Está a buen ritmo? Aquí he puesto las clases en el escritorio para los que lo deseen. Hemofilus. Hemo. ¿Qué cosa es hemo? Sangre. Filus. Ya saben la bacteria. Ya me dijeron toda la historia de la bacteria. No tengo mucho que hablar, felizmente. Ustedes son jóvenes muy inteligentes. Entonces, ya saben dónde les gusta estar. Les quiero contar un poquito que esta bacteria pertenece a una familia que se llama la familia Pasteurelacea. ¿Y por qué se llama esta familia así? Porque tiene que ver con Pasteur. ¿Ustedes fueron de Pasteur? Luis Pasteur. Entonces, ¿por qué? Porque la bacteria típica representativa de esta familia es Pasteurella. Y él la descubrió justamente haciendo sus trabajos en leche, cuando quiso hacer su pasteurización. Entonces, para que vean que los alimentos tienen algo que ver en este tema, por eso les decía a la familia. Son bacilos gram negativos, no promovedores de esporas. ¿Tienen o no tienen flagelos? ¿Qué dicen ustedes? No, si no somos. No tienen flagelos. ¿Cómo supieron? La ventaja de enseñar a chicos de la San Martín. Ustedes solitos avanzan con la clase. Son anaerobios facultativos. Eso quiere decir que pueden vivir en cualquier zona, ¿no es cierto? Cuando decimos anaerobio facultativo quiere decir que puede vivir en medios aireados y en medios donde no existe el oxígeno. Se acostumbraron a vivir donde sea. Son buenos pobres, como se dice, ¿no? Por cualquier lado. Es el patógeno humano de los más frecuentes. Crecen en medios enriquecidos sobre todo que tengan sangre, porque es hemofilus. Entonces, un buen medio que me recomendarían ustedes, ¿cuál sería? El agar sangre. Yo creo que ustedes ya conocen esta bacteria, todos me lo responden. Y aquí tenemos varios hemofilus. En realidad, todos importantes. Pero el más importante de todos esos hemofilus que ustedes ven en pantalla, ya se imaginan que es el primero, porque tiene un factor de resistencia. ¿Cuál es? Cápsula. La cápsula, pues.
cada vez que usted escuche una bacteria que tiene cápsula es porque la historia ya no va a ser tan bonita. ¿No es cierto? Entonces, de todos estos, obviamente el más importante por la influenza, no quiere decir que otros no sean importantes. El Haemophilus influenza tiene produce una patogenia parecida, el capsular y no capsular tiene una patogenia parecida, pero obviamente el más virulento es el influenza capsular. Entonces, ya se imaginan que el Haemophilus ducreyi tendría que hablar vías sexuales. Y de nosotros tenemos que hablar de vías aéreas. El único que es el ducreyi porque no le gustan las zonas altas, le gusta estar más abajito, donde está el calorcito. Entonces, pero de ahí, los otros les gustan las vías altas, como por ejemplo el Haemophilus influenza, del cual voy a abordar un poquito más. Recuerden que la cápsula antifagocítica está formada por una proteína, la proteína PRP. Cuando le pongo un rojito es porque son datos importantes para que lo recuerden. Pero no es el único factor de virulencia. Tiene pili de tipo adhesinas, como otros, como el ducreyi. Recuerden, pili de función adhesina quiere decir pili de alta capacidad de herencia. ¿Cierto? Para adherirse al orofaringe, para que nadie lo mueva, es decir, una vez que llega, se pega y puedes toser, puedes hacer muchas cosas y para que salga de ahí, muy complicado. Tiene lipopolisacáridos, recuerden que cosas del poder son toxinas de nivel de membrana externa. Tiene glucoproteínas y tiene proteasas de IgA. ¿Qué quiere decir que tenga proteasas de IgA? Que las IgA son los anticuerpos que liberamos a nivel de secreciones, ¿o no? Son los únicos que salen del cuerpo, ¿no es cierto? Llegan a nivel de mucosas, que eso es exterior del cuerpo, a defendernos. Pero esto aquí dice, bueno, cuando viene un IgA dice, uy, hora del almuerzo. Porque agarra, libera su proteasa, rompe a la IgA y le sirve de alimento, ya tiene proteínas, ya tiene carbohidratos. Y esas proteínas y carbohidratos son importantes porque tienen glucoproteínas como parte de sus toxinas para trabajo. Esta toxina LPS, la lipopolisacárido-glucoproteína, altera el movimiento ciliar. Los cilios que andan en constante movimiento a este nivel del orofaringe hace que la motilidad ciliar se haga más lenta. Mejora su oportunidad de estar ahí y hacer todo lo que quiera hacer. Es por eso que cuando vemos el cuadro clínico, Haemophilus influenza capsular, infección fulminante. Ya no hay más que decir. ¿No es cierto? Era lo que esperábamos. Después de todo lo que acabamos de escuchar, cápsulas, lipopolisacáridos, proteasas, dije a todo, escucha, que ha venido un Terminator, ¿no? Armado hasta los dientes. Y no se equivocaron. Es el Rambo de la bacteria. Y viene a matar. Entonces, sus infecciones son fulminantes. Como está por las zonas altas, muy fácil se hace un tour a nivel cerebral, produce meningitis. Hay que preocuparse.
es un tour letal. Y puede estar a nivel de epiglotis, que voy a desahogar. Porque sientes como un colapso, como que te hubieras atragantado y acá no hay ninguna maniobra de higiene, no hay nada, no estás atragantado con nada. Hay que llevarlo de emergencia, no el paciente se muere. Artritis séptica. Ustedes entienden cuando hablo de artritis, no es artritis, como es séptica, ya se imaginan que obligatorio va a terminar con artrosis y todas esas complicaciones que ya están conociendo. Porque es séptica. O sea, ahí está, son focos infecciosos, se siguen multiplicando, siguen haciendo su vida. Y lo peor, pues, a nivel de articulaciones, ustedes están aprendiendo inmunología, que a nivel de las articulaciones, como que el sistema inmunológico no tiene mucha presencia por ahí. Entonces, como que está libre, ¿no? Entonces, como quien está en un duty free ahí. Está asociado a neumonías, que fue la patología por la cual se le conoció a esta Haemophilus influenza. Porque decía, no, produce influenza. Pero se dieron cuenta que no era influenza, porque la influenza es producida por virus. Pero le pusieron así porque el cuadro era así, como una influenza, que lo van a conocer un poquito más adelante cuando lleguemos al capítulo de virus. Pero vieron que se complicaba, había acumulación de agua en las pleuras pulmonares. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí hay algo que no está bien. Esta influenza es medio extraña. Y el paciente terminaba muerto. Entonces se dieron cuenta que no era una influenza, sino una neumonía. Los otros ya están con patologías un poquito más manejables. El no capsulado, hay infecciones localizadas, hay otitis, entre otras infecciones, pero todas manejables. Ya dije que el Ducrey le gustan las zonas calientitas, entonces está asociado pues a los chancros, lesiones genitales, pápulas dolorosas, con úlceras dolorosas. Y esto es importante que lo recuerden porque les va a permitir diferenciar a las pápulas y úlceras que van a ustedes a revisar cuando lleguen al capítulo de la sífilis, donde ahí no hay dolor. O sea, hay pápulas de úlceras, pero no hay dolor. Acá sí hay dolor, sí se les duele. Y qué bueno que les duela. ¿Saben por qué? Porque así van al médico. Porque en el caso de la sífilis, van a ver que hay 4 estadios. Los pacientes llegan cuando están en 2 o en el estadio 3. Llegar al estadio 4 ya no hay reversa. No quiero adelantar la clase, pero ¿por qué llegan a estadio tan avanzado? Porque les aparece una pápula indolora y luego desaparece y dicen, uy, me curé, solito, milagro. Cuando no duele, ¿para qué voy a ir al médico? Pero cuando duele sí vamos, por eso digo qué bueno que duela. Bueno, y los otros hemophilus que tienen que ver con las conjuntivitis. Para el diagnóstico, la mayoría de muestras están bien porque pueden afectar muchas áreas, van del cerebro, la faringe, agarran vía sistémica y pueden llegar a muchos sitios. Pero los preferidos son los exudados nasofaríngeos, porque ya les dije que les gusta esta zona, exceptuando al Ducrey, pero de ahí a todos les gusta esta zona. Puede ser líquido cefalorraquídeo, de las lesiones genitales, cuando hablamos sobre todo del Ducrey, un hisopo, son un hisopo de la zona afectada y suficiente, se hace una adquisición-gram y esperemos ver pues estos bacilogram negativos.
Para el cultivo es sencillo, crecimiento fácil, necesita un medio donde haya sangre, ustedes mismos me lo recomendaron. ¿Ustedes saben qué es el chocolate? ¿Qué chocolate tiene? Dicen que es chocolate de Ibérica, ¿verdad? Muy bien, sangre cocida, ¿no es cierto? Y hay que poner los factores 10 y 5, que son factores de coagulación. Eso les gusta a ellos para que sean. Bruselas. Uy, por aquí, ahí yo voy a agarrar un poco de chiclayo, porque Bruselas sí se encuentra por acá, hay bastantes casos reportados. Hay 6 especies de Bruselas, pero 4 que son patógenas humanas. Y como ven, en la lista de sus reservorios principales están puros animalitos. Y ya se imaginan que estas enfermedades están clasificadas como zoonosis, o inclusive a veces de ellas se les considera como enfermedades ocupacionales. Ahí tienen a donde les gusta vivir, cada una tiene su animalito preferido y todo cerca de nosotros, ¿no? Que en Chiclayo pues, hay una ganadería importante y perritos cualquier cantidad. Uno de los atractivos cuando uno está entrando en Chiclayo pues en las casitas, siempre el perrito ladrando en la puerta, ¿no? ¿Han visto cuando están llegando por Reque, por Chequén? ¿Han visto cuando estamos llegando? Pues, los perritos ahí en la puerta, bienvenido, guau, guau, te dicen, ¿no? Levanta su patita todavía, ¿no? Uno llega feliz cada vez que llega acá a Chiclayo. Y cuando está entrando el carro del sur, voltea por ahí por el Totus, ¿no? Por ahí voltea y entra y hay casitas por ahí sencillitas con su perrito también, la cola que te mueve, bienvenido a Chiclayo. Entonces como que ya no quiere irse, ¿no? No quiere quedarse aquí para siempre. Por eso, chicos, de verdad que siéntanse felices. Ustedes ven una de las tierras más hermosas de este país, de verdad. Bruselas ya son cocobacilos, o sea, bacilos gorditos, ¿no es cierto? Bien papeaditos. Gram negativos, pequeñitos, de 1.2 micrómetros, inmóviles, no forman esporas, ya saben todo lo que significa eso, ser inmóvil, no esporas. Aerobio estrictos, muy bien, excepto el abortos. Ese es el único que no es aerobio estricto. Y ese es el más bravo, ya saben a qué está asociado, ¿no? El nombre ya está diciendo muchas cosas. Y ese es el problema, porque como puede crecer también en medios anaerobios, entonces le da más flexibilidad de ir a cualquier lado. Sí, pero prefiere los medios con CO2, pero puede crecer en medios anaerobios. En medios aerobios, crecimiento lento en los cultivos, también en los medios de cultivo. Les gustan los medios enriquecidos porque son poco exigentes en su nutrición. Quieren sus aminoácidos, vitaminas, sales. Hoy se parece con el gimnasio, ya, ¿no? Así compran sus aminoácidos, compran ¿Esteroide? ¿Cómo? No, pero ya compras un aminoácido a la... ¿Qué voy a recordar? Se murió. Ya te metí un poco cansado. Son sensibles al calor y a la acidez. Por lo tanto, cuando haces fiebre, sí funciona para controlar la infección. Producen ácido sulfúrico, eso lo van a entender un poco más cuando vean sus libros diferenciales, como se hacen las lecturas. En práctica van a entender esto como ácido sulfúrico, reducen nitratos a nitritos y son susceptibles a colorantes como fucsina básica. Por lo tanto, en los medios de cultivo tiene que ser uno que no lleve este tipo de colorantes. En medios de cultivo, porque la fucsina básica también se usa para coloración.
La patogenia genérica de estas brucelas es de que están preparadas para vivir dentro de los fagocitos. Los fagocitos generalmente entran a fagocitar cuando hay infección por estas brucelas, son los neutrófilos. Pero una vez que los digieren, estas bacterias adentro sobreviven, se replican y destruyen a los neutrófilos. Entonces los neutrófilos como que no pueden hacer mucho y el repuesto de neutrófilos comienza a bajar. Entonces en el hemograma ese dato puede servir. O vamos a tener igualitos neutrófilos con bacterias viables, bacterias vivas que están multiplicando y pueden aprovechar que no matan el neutrófilo para tener su camuflaje ahí bien hechecito y pueden ir hasta el sistema retículo endotelial, que es la ruta normal de los fagocitos, ¿no es cierto? Esta trilogía hígado bajo, médula ósea, que es el sistema retículo endotelial, que funciona en el sistema monocito macrófago, ¿no es cierto? Que ustedes están viendo en inmunología. Entonces, llegan a todos estos lados y comienzan a producir su patogenia. La lesión típica de estos que producen estas bacterias son los granulomas. El sufijo oma, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Oma quiere decir tumor, pues. Ya se imagina un granuloma, quiere decir que forma signos con un pronóstico negativo, ¿cierto? Los granitos con pronóstico de volverse tumores malignos. Se encuentran por todo el planeta, se encuentran en nuestro país, se encuentran en Chiclayo. Chiclayo es en la lista de zonas del Perú donde se encuentra una importante cantidad de brucelas. Ya le dije, zoonosis, enfermedad laboral, está relacionado, ya saben por qué, ya saben dónde vive, principalmente, sus huéspedes son animales, y tiene que ver con que uno esté en contacto con estos animalitos para poder adquirir la enfermedad. Y todos animalitos que se crían mucho porque tienen una buena demanda de consumo humano, ¿o no? Empezando por el ganado bovino, las ovejitas, los cerditos, bueno, los perros, que oficialmente no es de consumo humano, ¿no? Oficialmente, porque extraoficialmente uno ya ni sabe. Ustedes habrán visto, ¿no? En la televisión, todo lo que sale, ¿no? Lo que dice de Lima, pues no puedes ir a comer a cualquier lado, no como acá, que a cualquier lado con confianza, ¿no? Pero allá en Lima, váyase a buenos sitios, porque si no, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿has comido esto? Tú nunca debes decir no, debes decir no sé. Así es. Claro, ¿cómo para que sea? Vías de contagio directo, por alimentos lácteos no pasteurizados, porque viven también en el ganado bovino, así en las vaquitas. También viven en las cabritas para leche de cabra, también. O por inhalación, partículas aerolizadas, sobre todo con enfermedad ocupacional. En la parte clínica hay un periodo de incubación de 1 a 6 semanas. ¿Por qué les quise mencionar el periodo de incubación? Porque quiere decir de que hay un largo plazo donde eres portador asintomático, ¿o no? Entonces, pero eres un portador asintomático, pero con capacidad de contagio. Y 6 semanas es bastante. Por eso cuando uno detecta un caso, al toque, mira a la familia, a dónde has estado, quién trabaja, y uno tiene que ir alrededor porque
Ya les dije que el contacto directo ya es un contacto. Algunas partes de las manifestaciones del nuevo periodo de incubación: hay fiebre. Ya dije que la fiebre funciona, un buen controlador. Puede haber o no sudoración nocturna, puede haber mialgias, pero las mialgias no son típicas de esto, ¿no? O sea, puede significar muchas cosas, pero ahí lo tienen ustedes. La brucela melitensis está asociada a complicaciones graves. La Swiss, lesiones destructivas, pero de crecimiento muy lento, por lo tanto de evolución lenta. Y Canis de abortus, hay una clínica leve, pero el problema es que en las gestantes, la brucela abortus, ya saben a qué se relaciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con las gestantes, hay que hacer este tipo, sobre todo en los libros dice de que hay que trabajar con las personas que vienen de zonas rurales, de animalitos. A las gestantes hay que hacerle pruebas para ver si tienen esta brucela. Felizmente que la fiebre es una manifestación. Entonces uno en la parte clínica y uno está con fiebre últimamente, entonces no, ningún tipo de fiebre. Como que porque es un síntoma bastante común en estas infecciones. Y ahora una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos tinciones. En las tinciones que nosotros hacemos no se les puede ver porque son intracelulares. Estas bacterias entran en las células. Entonces es difícil verlas. Hay que tener un buen microscopio, una buena vista, una buena experiencia para poderlos ver. Por eso es que no es muy utilizado. Más existen las pruebas de cultivo y las pruebas inmunológicas. Las pruebas de cultivo, que también crecimiento lento, como ya se venía diciendo, por lo tanto pues se demora varios días, es medio complicado. Una vía, bueno, es para diferenciar diferentes especies. Una vía alternativa son las pruebas inmunológicas, las pruebas serológicas. Son las pruebas que al menos en nuestro país tienen una llegada enorme. A pesar que la especificidad no es muy alta, pero por supuesto que se utiliza mucho, porque eso te lo dan en minutos y puedes tomar decisiones. Listeria, me voy a dejar ahora para que vayan aquí. Si tienen alguna pregunta, la dicen. En el caso de listeria, tenemos varias listerias. De todas las listerias, la que tiene importancia médica en nuestro país es la listeria monocytogenes. O en algunos libros he visto, o en algunas exposiciones, lo pronuncian como listeria monocytogenes. Bueno, como los nombres científicos no llevan tildes, entonces me parece. Hay varias, como dije, pero la primera es la más importante. Por lo tanto, de esa vamos a centrarnos. Es una bacteria gram positiva, patógeno intracelular facultativo. Bueno, aquí una noticia que nos tranquiliza. Facultativo indica de que tiene que ver condiciones realmente que permitan que haga su patogenia. Prolifera entre 1 a 45 grados centígrados. O sea que si eso tengo alimento y yo lo pongo en frío, igualito está el listeria. Si a mí me afecta y mi mecanismo de defensa es fiebre, le dice gracias por abrigarme del frío. Eso le da una característica importante para sobrevivir. Es anaerobio facultativo. Otra ventaja para poder sobrevivir: puede vivir en elevadas concentraciones de sal. Eso significa que puede sobrevivir en varios tipos de alimentos y puede sobrevivir hasta cuando llega el agua del mar. Nutricionalmente no es exigente, crece en el triticasa soya o en agar nutritivo, crece muy bien.
en rangos de pH desde 6 hasta 8. Bueno, esta bacteria es sumamente flexible. Entonces, no les he mencionado otras bacterias, pero las bacterias generalmente tienen un rango bien chiquitito, que generalmente va entre 7 a 7.5, pero de 6 a 8, complicado. Se puede confundir con Streptococcus neumonía. ¿Ya vieron Streptococcus? ¿Teoría? No. Todavía no, ya van a llegar a eso. Se supone que tenemos... No hizo clase. Puede que los carros llegan a morir. Bueno, al menos ya saben que no miento. Los carros están en negro. Pero ya les dije, ya he decidido en el viaje, he venido de verdad tan cómodo en el viaje porque ustedes no merecen pues, estar así retrasados. Y a mí nunca me gustó llegar tarde a mi clase. Pero yo les digo que conmigo no van a tener problemas porque yo de acá, aparte de irme a la Cruz del Sur, también de acá me voy a Cruz del Sur a prestar mi queja, porque cuando ellos salen puntuales, pero no te esperan. Pero esta vez, que parece que uno de los pasajeros, bueno, también eran 5 pasajeros, era una familia que viajaba, los esperaban. Pero no sé qué perjudican, también están perjudicando a visitantes jóvenes que están ahí necesitados. Eso no puede ser. Nos ha ido casi por 1 hora de retraso, no puede ser. Pero ya no les voy a pasar mis molestias que he tenido de verdad. Son beta-hemolíticos. Beta-hemólisis quiere decir que produce destrucción total de hematíes. Ya se imagina entonces que cuando entra y hace su patogenia, ahí está bravo. Como les decía, se puede multiplicar hasta 1 grado de temperatura. No cree nadie, desde 1 hasta 45 grados se puede multiplicar. Y miren ustedes, esta es la cantidad de bacterias. Y esto está a 4 grados centígrados, miren, pasa a las 3 semanas y hasta desde que se ponen bien como creces exponencialmente. A las 3 semanas alcanza ya su pico, pero sigue multiplicando, es una larga meseta. Esto es a 4 grados. Y les decía que, pues si se presentaran alimentos sería complicado, pues se presenten alimentos. Entonces yo puedo refrigerar mi leche, puedo refrigerar mi carnecita y todo lo que yo quiera. Y la bacteria pues está contenta, ¿no? Dice, bueno, está frío, será motivo para esquiar un poco. Y feliz. Son ubicuos, distribuidos en el medio ambiente, suelo, agua, vegetales en descomposición, en las heces. Oigan, con ese rango de pH y con este rango de temperatura, creo que mejor les debo poner donde no viven. Hay hasta un 5% de portadores sanos. La principal vía de transmisión es por alimentos contaminados, refrigerados, porque esta bacteria a 4 grados está pero tan feliz. En los alimentos contaminados refrigerados, los productos lácteos importantes, pero también pueden tener transmisión vertical. Equipos contaminados. Soy todos los equipos cuando ya me veo los equipos de donde fábricas de alimentos, en los restaurantes, donde no se hacen normas de higiene apropiadas. Y ahora que la gastronomía está creciendo, ahorita en Lima es un movimiento que no se imagina porque estamos en la primera cumbre mundial de gastronomía, ha venido gente de muchas partes, están en el Hotel West, que es un hotel que ha inaugurado hace 3 meses, un hotel gustosísimo. Tenemos la feria Mistura, que para variar ya no hay entradas. Y ahorita está que se dio un boom de comida
Fíjate, todo el mundo habla de comida nada